la esencia de lo que Dios anhela con cada uno de nosotros es que seamos salvos. Por eso vayámonos bajando de la nube donde nosotros nos hemos subido con aspiraciones distintas. Porque uno a veces dice, lo que más Dios desea es que yo sea millonario. No. Lo que Dios más desea es que yo sea sano, que no tenga enfermedades. No. Lo que Dios más desea es que nosotros en la familia estemos bien uniditos y seamos uno solo. No. Lo que Dios más desea es que tú seas salvo, que seamos salvos, porque es la única manera de pasar toda la eternidad con Él. Y para conseguir esa salvación, pues ya sabemos nosotros que viene esa salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, aceptándolo, reconociéndolo a Él y obedeciéndolo, por supuesto. Pero nos da unos recursos, unos fundamentos que nos ayudan a sostenernos, esas columnas para sostenernos en nuestra salvación, para no dejar que absolutamente nada ni nadie nos arrebate lo que Dios nos quiere dar, con lo cual Él nos quiere bendecir. El gran problema es que nosotros somos ritualistas. ¿Sabe lo que significa? Ese es el gran problema. Porque el Señor nos dice, ámame, sígueme en espíritu y en verdad. Y uno como que no sabe de dónde agarrarse, ¿cierto? Uno no sabe qué hacer. Ámame, demuéstramelo en el espíritu que me amas. Y uno no sabe qué hacer. Y uno prefiere que le digan, tú demuéstrale a Dios que lo amas haciendo un ayuno. Ay, bueno, nos encanta más el rito del ayuno para demostrarle a Dios que lo amamos. Y muchas veces terminamos dándole más importancia a los ritos, a la religiosidad, que a los principios bíblicos, que a los fundamentos. Su anhelo, entonces, es que nosotros pasemos de lo natural, de lo concreto, a lo abstracto. Y yo eso siempre lo he visto con los niños. Como maestro que fui durante muchos años, nosotros veíamos en pedagogía, teníamos que hacer un estudio y un análisis del cerebro del niño, porque el niño, a través de su cerebro, es que aprende y asimila o rechaza conocimientos. Y teníamos que reconocer, aprender y saber a manejar que los niños, los infantes, los pequeños de preescolar tienen un pensamiento concreto. Ellos no tienen un pensamiento abstracto. El niño no te puede entender que 2 más 2 son 4. No te lo entiende. Te lo va a entender cuando tú le pones una plastilina en las manos. Te lo va a entender cuando tú le pones algo concreto que él pueda ver, tocar, manipular. Y poco a poco, en la medida en que va creciendo y va desarrollando el pensamiento, su forma de pensar, va a dejar de pensar en la forma concreta para pensar en la forma abstracta. Es decir, un muchacho de grado 11, aunque todavía los hay, cuando le dicen 2 más 2, ya no piensan en 2 manzanas, 2 manzanas, 1, 2 más 2 manzanas, son 4. Ya tiene la capacidad de abstraer lo concreto y llevarlo al plano de lo abstracto. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Llevarnos del plano natural, concreto, de lo que vemos, de lo que sentimos, hacia lo espiritual.
de lo material a lo espiritual. La palabra de Dios dice, de lo elemental a la madurez espiritual. Amén, iglesia. Vamos entonces a verlo en la palabra de Dios, cómo, qué es, cómo lo aprendemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué? ¿Para qué? Ya se va a dar cuenta para qué. El título del sermón es, usa mis manos. El Señor no nos va a usar en lo concreto. El que entendió, entendió. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por eso, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, mire, amada iglesia, el autor de la carta a los Hebreos está diciendo que debemos dejar las enseñanzas elementales, lo básico. No nos quedemos en el preescolar de lo elemental de Cristo. Avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos. Escuche, ahora les explico qué significa eso de no poner los fundamentos como el arrepentimiento. Suena como raro, ¿no? Como así. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte. No volvamos a poner los fundamentos de la fe en Dios. Como así, eso suena raro. No volvamos a poner los fundamentos de la instrucción sobre bautismos. No volvamos a poner los fundamentos de la imposición de manos. No volvamos a poner los fundamentos de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Y el que lo cree, le da un aplauso al Señor y dice amén con todo su corazón. Amada iglesia, el gran problema es que nosotros en el cristianismo tenemos unos fundamentos y aquí nos muestra 6 fundamentos, 6 principios. Y lastimosamente nos quedamos en esos 6 principios básicos cuando el Señor nos dice que vayamos mucho más allá. Por ejemplo, en el principio del arrepentimiento, la única forma para ser salvo, verdaderamente salvo, es que nos arrepintamos. Que haya un verdadero arrepentimiento, dice, de las obras que conducen a la muerte. ¿Y qué conduce a la muerte? ¿Cuál es la obra que conduce a la muerte? El pecado. El pecado. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido? Todos los días, a toda hora. Ya, no vuelvan a otra vez. Ya. Maduren, maduren, dice la palabra. Sigan adelante. La fe. Por supuesto, nosotros creemos en Dios. Y siempre nos la pasamos diciendo que vamos a ser mejores, que etcétera, que creemos en Dios, Dios bendito, lo invocamos, oramos y toda la cosa, pero nuestra vida sigue igual. Lo mismo es lo mismo. Dice, ya es suficiente, ya está claro, yo sé que ustedes tienen fe, pero el problema no es creer en Dios, el problema es creerle a Dios, creer en su voluntad. Es decir, madura. Ya deja de decir que crees en Dios, pero sigue siendo el mismo, igual. El bautismo. Ay, yo como que tengo ganas de bautizarme. Pastor, quiero un chapuceo. Me quiero bautizar. Hay bautismos en la iglesia. Pastor, yo quiero reconfirmar mi bautismo. 2 años después, pastor, ¿será que podemos volver a reconfirmar el bautismo? Y nos la pasamos de chapuceo en chapuceo. Amada iglesia, el bautismo simple y llanamente es un entierro, es muerte espiritual a todos los pecados y es resurrección. La palabra nos invita, madura, ya deja de estar
enterrándote, bautizándote todos los días. Ya, madura. La resurrección. Sabemos nosotros que la única forma para alcanzar la eternidad es que resucitemos. La misma palabra de Dios nos dice que si Cristo no resucita, que si Él no ha resucitado, vana es nuestra fe. Se nos está acercando Semana Santa, un tiempo para recordar precisamente el poder de la resurrección y el juicio eterno. Es decir, amada iglesia, que todos vamos a estar frente al trono de Dios y va a haber un juicio. Y en todo eso nos invita a madurar y todo eso lo sabemos. Cuando a usted le hablan de un juicio eterno, usted sabe. Cuando a usted le hablan de arrepentimiento, usted lo sabe de qué le están hablando. Cuando le hablan de fe, le hablan de bautismos, le hablan de muerte, de resurrección, usted lo sabe. Pero dejo para el final la imposición de manos. Ahí sí como que patino. ¿Qué significa la imposición de manos? Y nos habla la palabra que la imposición de manos es un fundamento, es un principio bíblico. Por eso hoy lo invito para que profundicemos un poquito más precisamente en eso de la imposición de manos. Muchas veces nos ponemos de pie aquí y usted ora, dice, vamos a orar, y usted levanta las manos. Nadie le dijo que levantara las manos y usted hace esto. ¿Será que es la única forma para orar? De pronto hay un momento determinado en que usted está cantando, adorando. ¿Será que es un impulso eléctrico? ¿Alguna cosa de eso? ¿Qué significa eso? Si nosotros llamamos a alguien acá y vamos a orar por su sanidad, inmediatamente las personas que están al frente, no sé, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Será que aquí, poder de los gemelos fantásticos, actívense o qué? ¿No? ¿Cuál es el poder? ¿Qué es lo que hay allí? Y eso no lo conocemos, no lo reconocemos, por eso vamos a profundizarlo hoy. Pero hay que tener en cuenta algo, amada iglesia, que la imposición de manos hace alusión a la acción de la persona. Ojo con eso, a la acción de la persona en su totalidad. No significa poner la huella, porque yo solo pongo la huella con el dedo. Yo no puedo poner la huella con el codo. Amén, iglesia. Cuando yo hablo, cuando la palabra habla de la acción de las manos, está hablando de la acción de todo el cuerpo en su totalidad. En su totalidad. Amén, iglesia. Porque las manos expresan muchas cosas. Las manos evidencian lo que sentimos. Cuando en un momento determinado uno está hablando con la mamá y de pronto la mamá o el papá hacen esto, entonces ya sabemos que eso es violencia, se vino un golpe. Eso ya uno como que se prepara, tiene una razón. Cuando nosotros levantamos las manos y le decimos, por favor, entiéndame, estamos suplicando. Las manos comienzan a hablar, es una súplica, es algo de una adoración, es algo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Cuando alguien se nos acerca y nos dice, ¿cómo está? Mucho gusto, le damos la mano, podemos sentir confianza. Yo confío en ti, hola, ¿cómo estás? Muchas veces cuando yo me pongo, el pastor está como preocupado. ¿Será que va a tomar decisiones? Cuando usted se coge la orejita así, ¿será que voy o no? La mano está indicando que hay una inseguridad. Cuando usted en un momento determinado, ¿qué pasa? Que no viene. ¡Ah! ¡Qué angustia! No llega. Impaciencia. Las manos están expresando algo. Amén, iglesia. Cuando nosotros decimos, es todo lo que tengo, pueden expresar sinceridad. Amada iglesia, ahí lo que nos damos cuenta es que las manos comunican. Las manos comunican. Las manos tienen autoridad para comunicar, tienen un poder para bendecir o para maldecir. Tienen un gran poder. Y en esta cita que acabamos de leer, nos está diciendo que imponer las manos, o sea, poner las manos sobre otro, es un fundamento bíblico, es un principio bíblico, es un fundamento cristiano.
Eso significa, si usted se mira las manos, dice, ahí hay poder. Aquí hay poder, en las manos hay poder. Así como, amada iglesia, en la palabra de Dios nos dice, que eso nos encanta, todo lo que tome tus pies y tú lo reclames en el nombre de Jesús, será tuyo. Y esto lo hacemos y pasamos y todo y pisamos y todo lo que quiera. Pero usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo, antes de la cena de despedida, antes de la Pascua, Él lavó los pies. Y Pedro, que le dijo, yo no me dejo lavar los pies de ti, si tú no te lavas los pies, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Se necesitan los pies limpios. Es la acción. No se trata. Por eso Pedro le dijo, no, lávame la cabeza, los brazos, dúchame completo, me meto a una piscina. Digo, no. Con tal que tu caminar sea limpio, con eso entras. Eso es lo que hay que entender. Hay que entender que lo que significa el ser un fundamento. Un fundamento es lo que sostiene. Un fundamento es lo que se debe enseñar. Por eso nos exhorta a tener mucho cuidado con nuestras manos. En la carta a Timoteo nos dice, no te apresures a imponer las manos a la ligera. Porque muchas veces nosotros no acabamos de decir algo y ya le imponemos las manos. Hay un enfermo, hay una cosa, y corremos nosotros a imponerle las manos. Porque de una u otra manera el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón nos ha revelado que las manos tienen poder. Pero lo que nosotros debemos entender también es que cuando imponemos, es decir, que cuando damos, también podemos recibir. Cuando tú das, tú también recibes. ¿Y qué puedes recibir? Recibes los pecados del otro. Por eso dice, no te apresures. Por eso tiene que haber una gran fortaleza. Entonces yo lo invito para que veamos las clases de manos que tenemos. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué clase de mano tengo yo? Son bonitas, son flacas, son gorditas, son chiquitas. ¿Qué clase de manos tengo yo? ¿Por qué? Porque la clase de manos que tú tengas, con esa vas a imponer. Con esa le vas a poner la mano a tu hijo. Yo no sé si ustedes oran imponiéndole la mano a sus hijos. Usted le pone la mano a sus hijos, le impone la mano a su esposo, a su esposa, le impone. Pero esas manos, usted tiene que conocerlas. ¿Qué clases de manos yo tengo? Porque de lo que tengo, te doy. Lo que yo tengo, te doy. Y de ahí es que muchas veces, amada iglesia, esta mañana una persona me decía a mí, ay, pastor, es que yo recibí a esta persona convencido que iba a ser para bien. Y yo iba a tratar de ayudar a esta persona y dije, con mi ejemplo, con mi testimonio, todo, yo iba a ayudar. Pero pastor, me he dado cuenta que esta persona me está afectando a mí. Me está afectando a mí. Y por lo tanto yo he tomado la decisión de sacar de mi vida a esa persona. ¿Por qué, amada iglesia? Porque nosotros de lo que tenemos damos. A veces, muchas veces, amada iglesia, nosotros decimos, yo tengo a Cristo en mi corazón. Amén, gloria a Dios. Pero yo puedo salir con este que es inconverso y cuando nos casemos yo lo convierto. No, es que usted no lo convierte. No, usted no lo convierte, es que usted no va a convertir. Cuando nos habla el Señor del yugo desigual, no, es que usted no lo va a convertir. No lo va a convertir. Tenga la certeza y la seguridad que a usted lo van a arrastrar, porque no está haciendo las cosas acorde como Dios le dice. Amén, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo siempre, cada vez que Él predicaba y cada vez que Él hablaba con otras personas, les decía, tú deja todo lo que tienes y sígueme. Si usted lo lleva eso al plano espiritual, significa tú deja tus pecados, deja tu vida, vieja vida, deja tu naturaleza carnal y sígueme. Y por eso es que la gente, mucha gente que lo siguió sin dejar su naturaleza carnal, material, después terminó crucificándolo. Amén, iglesia. Y muchos otros que se dieron cuenta que era tan fuerte
Tan poderoso lo que tenían que no se atrevieron a dejarlo, le dijeron no y Jesús siguió caminando y ellos se quedaron. Amén, iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces es muy importante conocer, identificar las clases de manos que tenemos. Y yo le voy a mostrar al menos seis clases de manos que tenemos y que cuando nosotros reconocemos que esas manos, si son buenas, pues una bendición. Pero si son malas o no, pues vamos a tener problemas porque incluso abrazamos con esas manos, imponemos a nuestros hijos con esas manos y eso puede ser catastrófico. Yo sé que usted va a entender las clases de manos cuando le diga la primera clase. La primera, manos autosuficientes. ¿Cuáles son esas manos autosuficientes? Las manos que dicen, yo todo lo hago, yo lo puedo hacer, yo me manejo a mí mismo, yo sé cómo cuidarme, yo tengo el control de mi vida, yo sé lo que hago, yo sé para dónde voy, yo no necesito de nada ni de nadie. La vida a mí me ha formado, yo tengo mucha experiencia. Papá, vea, ¿ve estas canas? Papito, esto lo hice yo, esta empresa la hice yo. Esas son manos autosuficientes, que creen que tienen absolutamente todo. ¿Usted se imagina esas manos autosuficientes bendiciendo a una persona? Adivine lo que le está pasando. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Amén, iglesia. Váyase al libro de Jueces. Jueces capítulo 7. Veamos un caso de esos. Jueces capítulo 7. Una historia que la conocemos. Es una historia maravillosa, espectacular, pero solo la recordamos así de pasadita. De pasadita. Jueces capítulo 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón, tienes 7, capítulo 2. Capítulo 7, versículo 2. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Punto. ¿Se acuerdan de esa historia de Gedeón? 33,000 hombres reúne Gedeón y le dice, aquí estamos listos. Y le dice, no, eso es mucho pueblo, eso es mucha gente. Si a usted le entregan 30, 40, 50 millones, 100 millones, 200 millones para hacer un cambuche, está hecho, yo lo hago, sencillo. Pero si a usted le entregan 5,000 pesos y le dice, constrúyame este muro, ups. Ese muro se construye con 5,000 pesos solo con el poder de Dios. Amén, iglesia. Y esas son las manos que confían. Dios lleva a Gedeón y lleva al pueblo de Israel a que se vayan deshaciendo de la autosuficiencia, porque la autosuficiencia no glorifica a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas. Es que yo trabajo, yo soy honesto, yo sé lo que hago. Y todos hemos caído por eso. Yo haciendo el sermón, como recordaba, yo era una persona supremamente autosuficiente. Yo le decía a mi esposa, yo le decía a mis hijas, yo tengo el control en las manos. Tengo una carta, un as debajo de la mano, para todo. No, y mi esposa se preocupaba, ¿y qué vamos a hacer? Mire, ya la próxima semana se nos juntó 2 arrendamientos, la luz, el agua. Y yo decía, tranquila, cálmate, ventarrón. Yo tengo un as sobre la carta, yo sé lo que hago, yo puedo. Mijito, después nos dimos cuenta, el ventarrón fue el que me llevó a mí. Autosuficientes, que nos creemos nosotros la última gaseosa del desierto. Nos creemos que nosotros todo lo podemos hacer. Eso ennoblece, el orgullo sube. Cuando nosotros decimos todo lo he hecho en mis propias manos y estamos desconociendo que tras de todo lo que nosotros hacemos está Dios. Usted está hoy aquí por la misericordia de Dios, porque Dios le permitió a usted descansar, dormir en la noche y esta mañana usted abrió los ojos, no porque sonó el despertador.
Bendito sea Dios, gracias Señor porque el despertador me despierta todos los días. No, amada iglesia, usted se despierta por la misericordia y la gracia de Dios. Es Dios el que le abre y le dice, te he regalado un día más de vida. Y no sabemos si solo es hasta el mediodía. No tenemos ni idea. Esa es tener unas manos que decimos, yo me rindo ante Dios. Unas manos que menguan, que dicen, no, sí es cierto, Dios a mí me da el conocimiento. Dios me dio la sabiduría. Dios me ha dado oportunidades. Dios me da oportunidades para hacer esto. Dios me consiguió este trabajo. Dios me dio esto. Cuando nosotros reconocemos que es Dios el que nos ha dado, pues es productivo. Es productivo. Producimos, trabajamos para Él. Todo lo que hagan, dice la palabra de Dios, háganlo para el Señor. Entonces le damos la gloria absolutamente en todo. Si nosotros imponemos esas manos, si nosotros le decimos, Señor, usa mis manos y son autosuficientes, ya sabemos qué es lo que estamos transmitiendo. La segunda clase de manos, las manos paralizadas. ¿Cuáles son las manos paralizadas? Esas manos pasivas, quietas, que no hacen nada. Nada. Y nosotros lo reconocemos. Nosotros, usted y yo conocemos a muchas personas que tienen unos dones, que tienen unos talentos, que uno dice, usted está desperdiciando el don, usted está desperdiciando el talento que tiene. Dios, ¿cómo lo ha bendecido a usted? Con esa voz, Dios lo ha bendecido con esas manos, Dios lo ha bendecido con ese talento suyo. ¿Y usted qué hace? Nada. Lo tiene archivado. ¿Por qué? Porque tiene unas manos paralizadas. Váyase a Primera de Reyes, porque vamos a ver por qué están paralizadas. Primera de Reyes, capítulo 13. ¿Y qué son las manos paralizadas? Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 4. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, amada iglesia, el contexto. Dios usa a un hombre, a una persona, y lo envía a Judá. Y le dice, mira, Judá es idólatra. Judá está haciendo cosas que enaltecen a los dioses del mundo. Ve y vas a profetizar y vas a hacer algo. Ese hombre de Dios va y declara ante Judá una sentencia. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronuncia contra el altar de Betel, contra el altar de Dios, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, agárrenlo, porque estoy en contra de lo que está diciendo, agárrenlo. Pero el brazo extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Paralizado. Esta historia hace referencia al rey Jeroboam. El rey Jeroboam instó al pueblo hacia la idolatría. Y como resultado nosotros vemos que a Dios no le gusta cuando nosotros comenzamos a crear dioses. Cuando comenzamos a rendirle honor a otros dioses. Y no se trata de los dioses, no se trata de la religiosidad, sino de poner en preeminencia unas cosas distintas a Dios. Muchas veces nuestra prioridad es más trabajar que crecer espiritualmente. Le damos más importancia a la fiesta del sábado que a la reunión con el Señor del domingo. Ese corazón solo lo conoce Dios. Y Dios sabe que nosotros, en la medida en que vamos poniendo nuestra prioridad
en el trabajo, nuestra prioridad en hacer dinero, nuestra prioridad en cosas materiales y nos olvidamos de Dios, nos vamos volviendo idólatras, porque vamos haciendo de ellos unos ídolos. Y por eso es que nosotros después vemos a la gente que trabaja y trabaja 28 horas al día. El día solo tiene 24. No sé de dónde sacan las otras 4, pero las sacan. Y están ocupados absolutamente para todo. Hay otros que por lo contrario idolatran su cama y no hacen nada. Y es el descanso y viven cansados permanentemente. Nada lo pueden hacer porque están agotados completamente. Están haciendo de la vagancia un ídolo. Hay otros que hacen un ídolo de la queja. Sí, se quejan. Y Dios dice, ay, sí, Tico, ha llovido mucho hoy. Listo. Mañana va a salir el sol con todo su resplandor para bendecirlo a este. Y apenas ese saca la cabeza. ¡Ay, no, qué calor! Amada iglesia, el rey Jeroboam instó a que se preocuparan más por los ídolos y su mano se paralizó. Cuando nosotros mezclamos nuestra vida con la idolatría, impedimos que el Espíritu Santo se mueva. El Espíritu Santo no se mueve. El Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos empezamos más a preocupar por unas cosas mundanas, la ponemos en primer lugar. El Espíritu Santo se paraliza, se queda quieto. Tú quedas paralizado. Tú empiezas a ver que tu vida está estancada, está quieta, que no avanzas, que sigue lo mismo, que lo único que está avanzando en ti es el tiempo. El tiempo ese sí avanza y avanza y avanza y cada día te empiezas a dar cuenta que te sale una cana más, que se te cae un cabello, que te empieza a salir barriga, que salieron las arrugas y cada vez, y no ves que cada día estás más limitado. Y empiezas a sorprenderte de algo, que cada día el mismo mundo te empieza a paralizar más, porque te empieza a decir, claro que sí, nosotros tenemos casa para todos, nosotros tenemos oportunidades y empleo para todos, gloria a Dios, bueno, gracias Señor, cuénteme, ¿qué debo hacer? Primero, su cédula por favor, gracias, muy amable. ¿Cuántos años tiene usted? 30. Ah, no, esto solo es para jóvenes hasta los 25. Papito, le acaban de decir que es viejo, veterano, 3 guerras mundiales y usted ya no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Te paralizan. Te ofrecen cosas, amada iglesia. ¿Qué prefieres? ¿Estudiar en una universidad o recibir 200,000 pesos en tu casa? Adivine lo que terminan eligiendo. Paralizados, manos paralizadas, manos secas, manos improductivas, manos que no hacen absolutamente nada. En consecuencia, ¿qué viene? Pues viene una sequía, viene una pobreza, viene desánimo, viene tristeza. Empieza uno a ver que lo que uno hace no produce, no hay nada. Y si hay producción, yo tengo desánimo, no estoy contento. Entonces debemos mirar nuestras manos. Ahora, no se trata de decir, son las manos, pero es que mire lo que yo hago, mire esta casa, mire este negocio, mire esta situación, todo lo que es, mire estas manos de hábiles, cómo hacen empanadas y eso, estoy haciendo 3,000 empanadas diarias. No, es que no estamos hablando de las manos físicas, estamos hablando de las manos espirituales. Mírese su corazón. Mire su corazón. Ese corazón está paralizado. Ese corazón está seco. Amada iglesia, número 3. Tenemos otras manos. Manos violentas. Manos violentas. Amada iglesia, Dios aborrece la violencia. Esta mañana nos contaba, siervo, el líder de los Ujieres, nuestro hermano Diego.
Él venía con su mochila, voy a servir al Señor, y lo asaltaron. Amada iglesia, casi le quitan la vida. Está vivo por la misericordia de Dios. Sí, le quitaron todo, lo tiraron al piso, lo amenazaron con unas manos violentas. Con unas manos violentas. Amada iglesia, la violencia no es del agrado de Dios. Pero nosotros mismos, con nuestros actos, con nuestras decisiones, estamos haciendo que las manos violentas cada vez se multipliquen más y más y más. Y me decía, este siervo me decía esta mañana, pastor, créamelo, yo puedo ser, porque ustedes lo conocen a Diego, grandote, acuerpado. Yo cuando le digo, tápeme el termo del café, no lo vuelvo a abrir nunca más en la vida. Es imposible volverlo a abrir. Eso toca llamar a los bomberos para que con una máquina lo abran. Bueno, grande y toda la cosa, pero en ese momento, frente a la acción violenta del mundo, uno siente absolutamente que el mundo se le viene encima, que el único que lo puede salvar es Dios. El único. Y me decía, ahí es donde está la importancia, y creo que llegó a compartirles a sus condiscípulos, de decir, yo no salgo a la calle sin antes haber orado, sin antes decirle a Dios, guárdame, Señor, protégeme, Señor, soy tuyo, Señor, porque hay unas manos violentas que todo lo quieren acabar. Amada iglesia, y nosotros podemos tener esas manos, increíble pero cierto, podemos tener esas manos violentas, que con esas manos estamos nosotros destruyendo, no una vida como la atentaron hoy, sino destruyendo la vida de nuestro hogar, la vida de nuestra relación. Váyase a Primera de Crónicas, capítulo 22, Primera de Crónicas 22. Escuche Primera de Crónicas 22. En estos días estaba leyendo algo maravilloso que me inquietó mucho. Primera de Crónicas 22. ¿Lo tiene, iglesia? En el versículo 7. Primera de Crónicas 22, 7. David le dijo a Salomón, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Pero el Señor me dijo, ante mis propios ojos has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras en la tierra, por eso no serás tú quien me construya un templo. O sea, no voy a usar tus manos para la construcción del templo. Amada iglesia, las manos de David habían derramado mucha sangre, y por eso la palabra de Dios nos dice que solo los pacíficos, solo los que tienen paz, pueden construir el templo. Y si nosotros le decimos, Señor, usa mis manos, debemos ser pacíficos, debemos tener paz en el corazón. Quizá de pronto muchos dicen, por eso es que yo no quiero servir en la iglesia. No quiero ayudar a construir el templo mejor para evitar problemas. Es que no está hablando de la iglesia ni del templo de los ladrillos. Está hablando de tu vida. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Ahora nos debemos preguntar, ¿con qué clase de manos estamos construyendo nuestra vida? Este es el templo del Espíritu Santo.
Ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta, si somos objetivos, amada iglesia, si somos objetivos en nuestra intimidad con Dios, empezamos a darnos cuenta que no ha habido muchos frutos en nuestra vida, que no hay frutos, que trabajamos demasiado, que invertimos el 99% de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo, pero solo cosechamos el 1% de fruto. Con ese 1% vivimos, porque la misericordia de Dios es tan grande que nos permite vivir de ese 1%. Pero el Señor nos dice, estás haciendo demasiado esfuerzo para tan poco. Para tan poco. Es muy poquito. Debe ser al contrario, el esfuerzo debe ser del 1% y la ganancia debe ser del 99%. ¿Y por qué no está pasando? Porque estás construyendo tu vida, tu proyecto de vida con unas manos que violentan el propósito de Dios. Amén, iglesia. ¿Cómo puede ser productiva tu vida si tú tienes un carácter iracundo? ¿Cómo puede ser productivo? Un carácter iracundo que tiene rabia. Todos los días nosotros vemos unas malas caras impresionantes. Cambié de cara, es la única que tengo. Así le contestan. No. ¿Cómo puede la vida de uno ser productiva si hay soberbia, si hay ira, si hay prepotencia, si hay orgullo? Hay todo eso, pues todo eso genera violencia. Todo eso ya uno empieza a cogerse la cabeza y dice, yo ya no sé qué hacer. Yo no sé si usted ha tenido contacto alguna vez con una persona así. Uno ya no sabe qué hacer, uno dice, Señor, trágame. Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Señor, ya no me lo aguanto, ya no lo soporto. Y empiezas a sentir que toda esa afectación, toda esa persona que tiene esas manos violentas, te empieza a afectar. ¿Por qué? Porque te está imponiendo manos a ti. Te afecta a ti, te afecta muchísimo. Y es la situación que nosotros debemos pensar, amada iglesia, porque cuando nosotros vemos las cosas, siempre juzgamos de aquí hacia afuera, pero no para adentro. Siempre nosotros el dedo lo señalamos así, pero nunca así. Y siempre nosotros le echamos la culpa al otro, cuando nosotros debemos vernos a nosotros. Cuando empezamos a entender que soy yo el que debo cambiar y yo cambio y tengo que cambiar, y el otro dice yo cambio, yo tengo que cambiar, los dos cambian. Amada iglesia, de lo contrario, esa soberbia, esa rabia, esa amargura se transmite y va a terminar pues violentando una empresa, una familia, una iglesia, una relación. Número 4, manos impías. ¿Será que tenemos manos impías? ¿Cuáles son las manos impías? Manos impías quiere decir manos que no son piadosas, que no son misericordiosas. ¿Usted se ha dado cuenta que lastimosamente cada día nosotros nos estamos volviendo más egoístas? Cada día nos estamos volviendo más egoístas. Que nosotros nos preocupamos más por nosotros que por el bienestar de los demás. Y que incluso es increíble lo que está pasando, pero es que eso lo demuestra la palabra de Dios, que así van a ser los tiempos, y esto es apenas el comienzo. Que es increíble que las personas se preocupen más por los benditos perros y gatos que por las personas. Que haya más piedad por un perro y por un gato, un animalito, que merece nuestra atención, por supuesto. Como la gallina también merece nuestra atención y la engordamos. Para otro fin, pero la engordamos, la cuidamos. ¿Te merece el respeto? ¿Todo? Sí, claro que sí. Pero por Dios, el hecho de que yo sea bueno,
misericordioso con los animales, no quiere decir que yo me olvide de las personas que tengo a mi alrededor. El impío no tiene piedad, no tiene misericordia, no tiene bondad, no tiene compasión. Yo he visto, amada iglesia, yo sé que usted también lo ha visto, he visto gente que frena el auto. A mí me ha tocado frenar en la nuca del otro, porque para, porque acaba de ver en un andén a un perrito deshidratado, escuálido. ¿Da pena? Sí. Y he visto bajar las personas y lo cogen, lo consuelan, se tiran al piso, se sientan en el andén, con todo el emperifolleo necesario, con los anillos, con el reloj, con los celulares, todo con la finura que representa una clase social de un carro, de una sociedad, de un estrato alto. Se envuelven en el perrito, le dan de tomar agua y todo lo que quiera. Lo ayudan, lo vuelven a subir, lo suben al perrito al carro y se lo llevan. Y todo el mundo dice, porque es un acto maravilloso. Pero en la siguiente cuadra hay un niño en un semáforo extendiendo la mano. Hay un hombre que se está muriendo de una enfermedad pidiendo una moneda. Y esa persona pita, baja el vidrio y grita, quítese que esto pasa, pisa, preña y no da pa' pañales. Y sigue en su carro. ¿Perdón? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la piedad? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia? Nuestro Señor Jesucristo nos manda a cuidar la naturaleza, sin olvidar que también debemos cuidar al que tenemos al lado. Dele una palmadita en el hombro al que tiene al lado. Tranquilo, yo te cuido, mi hermano. Te cuido y luego vamos a cuidar el perrito, luego vamos a cuidar la creación de Dios. Primero eres tú. Amén. Amarnos, el Señor nos manda a amarnos. Mire que en el Salmo, váyase al Salmo 71. Salmo 71, amada iglesia. Escuche lo que dice el Salmo. Salmo 71, versículo 4. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y de los violentos. Líbrame. Hoy nuestro hermano fue librado de esas manos impías. Amén, iglesia. Porque tiene su cobertura. Líbrame, Dios mío, de las manos de todos aquellos que me quieren hacer de esos impíos, que demuestran bondad, que demuestran misericordia en otro lado. Líbrame. Amén, iglesia. Por eso, mire sus manos. Mire, mis manos tienen que ser compasivas. Debemos preocuparnos y no preocuparnos. A veces nos preocupamos porque queremos cambiar el mundo. No, papito, preocúpese por cambiar su casa. Empiece por ahí. Empiece por su familia. Sea misericordioso con su hermano. Sea misericordioso con su familia. Con su familia, con su hogar. Amén, iglesia. Número 5. Manos leprosas. Manos leprosas. Amada iglesia, la lepra tiene una característica muy importante. Váyase a Éxodo capítulo 4. La lepra era una enfermedad que fue considerada como un castigo de Dios. Era un castigo, la lepra, castigo. Símbolo de un estado pecaminoso. O sea, el leproso era aborrecido, usted recuerda, sobre todo en la época de nuestro Señor Jesucristo, donde más nos habla de los leprosos, porque lo vemos a Jesús acercándose mucho a los leprosos.
Los leprosos tenían, cuando caminaban en la calle, ellos primero que todo se tenían que cubrir todo, hasta su rostro, todo se tenían que cubrir, porque su cuerpo se iba deshaciendo. Ahí quedaba una oreja, allá atrás quedaba un dedo, allá iba quedando los pedazos que se iba deshaciendo. Y ellos tenían que decir, cuando caminaban tenían que decir, leproso, 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 para que la gente sepa que el que iba caminando por ahí era leproso. Y cuando decía leproso, o sea, no se acerque porque soy leproso, 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 leproso. Usted se imagina si nosotros hoy dijéramos pecador, 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 imagínense, viviríamos en una soledad absoluta. La lepra era el símbolo, el significado de un estado pecaminoso. Y el estado pecaminoso, cuando nosotros tenemos lepra espiritual, la lepra espiritual nos va deshaciendo, nos va consumiendo. O sea, usted lo ha visto, yo lo he vivido. Pero no crea que no. Cuando uno vive en un estado de pecado, uno empieza a sentir que se está descomponiendo. Y uno, ya estoy oliendo hasta mal. Porque uno siente que se está pudriendo, siente que se está descomponiendo. Dice, este no soy yo. Gloria a Dios cuando uno empieza a sentir eso, cuando uno empieza a decir, por Dios, este no soy yo. ¿Dónde está la vida que yo tenía? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la vitalidad? Se ven las manos y le faltan 3 dedos porque se le han caído de la lepra. Los dones, los talentos, la fuerza, el ánimo, el poder que había, todo está en el suelo, se ha caído. ¿Por qué? Por el pecado. Pero escuche la palabra de Dios, Éxodo capítulo 4, versículo 6. Y ahora ordenó el Señor, le dice a Moisés, llévate la mano al pecho, al corazón. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra, blanca como la nieve. Raca, lepra. ¿Por qué le dijo? Porque ¿qué está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios? ¿De dónde sale el pecado? ¿De dónde salen las malas intenciones? ¿De dónde sale la maldad? Del corazón. De nuestro corazón. De ahí es de donde sale toda esa lepra. Por eso es que el Señor quiere entrar a la fuente de pecado. Él quiere entrar a esa fuente de pecado porque quiere limpiarlo. Cuando nosotros le decimos, entra Señor Jesús a mi corazón, Él entra ¿a qué? A limpiar esa lepra. A limpiarla esa lepra, a sacarla absolutamente todo. Ahora le dice en el versículo 7, llévate otra vez la mano. Porque Señor, ¿qué hay en mi corazón? Lepra, pecado. Ahora llévatela nuevamente la mano al pecho, instó el Señor. Moisés se la llevó de nuevo y la mano al pecho, y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Amén, iglesia. La limpieza es supremamente importante. No nos importa tanto la apariencia. Cuando dice que sacó la mano, dice, la sacó blanca como la nieve. La lepra blanca como la nieve. Cuando nosotros vemos algo blanco, decimos, ¡ay, está limpio! El problema es que no se trata de colores, no se trata de apariencias, porque usted se puede echar toda la pintura encima. Usted puede ponerse todo lindo, todo bonito y todo lo que usted quiera. Usted puede ponerse toda esa pestañina hermosa para que pestañe allá, todo lo que quiera. Pero es que por dentro está la lepra. Con esa corrupción Dios no va a usar nuestras manos. O con esa corrupción imagínate a una persona en esa condición imponiendo las manos. Unas manos que te van a contagiar, que te van a contaminar. ¿Qué necesitamos? El arrepentimiento continuo, que es lo que nos lleva a nosotros a la actitud para limpiarnos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decirle, Señor, yo quiero que me limpies. Y número 6, manos imposibilitadas.
¿Usted ha escuchado? No, yo no puedo. Vamos a pintar. No, yo no puedo. Es que como soy alérgico, entonces yo no puedo. No, imposible. Bueno, entonces vamos a lavar. No, es que yo tengo un problema de bronquitis y el agua me hace daño. No, yo no puedo, no puedo. Bueno, entonces siéntese en esa silla y no haga nada. No, yo me siento en esa silla, tengo artritis y no me vuelvo a levantar de ahí. Nunca. Manos imposibilitadas. Nada, hermano, nada. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Jueces. Váyase a Jueces. Jueces capítulo 1. Jueces 1, versículo 6. Jueces 1, versículo 6. Jueces 1:6. Adonibesec logró escapar, pero lo persiguieron. Hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de la mano y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonibesec exclamó: 70 reyes, cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Este hombre les cortaba los pulgares porque los pulgares lo imposibilitaban a las personas. Si usted se da cuenta, el pulgar en su mano es fundamental. Y cuando usted tiene algún problema, yeso, o tiene algún síntoma que no puede mover el pulgar, que le duele, casi que es imposible hacer las cosas. Es imposible hacer las cosas. Por eso los simios utilizan mucho las 4. No utilizan tanto el pulgar. Por eso utilizan los 4 dedos y son hábiles tanto con las patas como con las manos. Bueno, amada iglesia, ¿qué significa el corte entonces de los pulgares más allá de la imposibilidad? Váyase a Éxodo y usted lo va a comprender cómo Dios nos revela cosas maravillosas. Éxodo 29. Éxodo 29. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 29, versículo 19. Tomarás entonces el otro carnero para que Aarón y sus hijos le pongan las manos sobre la cabeza y lo sacrificarán poniendo un poco de sangre en el lóbulo de la oreja derecha. Amén, iglesia. Lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos. Lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de eso, rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre. ¿Qué significa entonces estos pulgares más el lóbulo? Es una consagración sacerdotal. Cuando iban a consagrar a Aarón y a los hijos, había que consagrar con sangre, ungiendo de sangre el lóbulo derecho, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Nosotros lo vemos espiritualmente y la unción del lóbulo de la oreja es una consagración para oír. Amada iglesia, lo que tú más debes hacer es oír, no lo que tú quieres oír, sino oír lo que te conviene. Y lo que te conviene muchas veces no es lo que tú quieres y lo que a ti te agrada. Pero si tú quieres ser consagrado y que el Señor te use en bendición, hay que consagrar el oír. Oír. Cuando se consagra el pulgar de la mano derecha,
es la consagración para el obrar, para actuar. Y cuando se consagra el dedo gordo del pie derecho, es la consagración para andar. Amada iglesia, oír, hacer y andar. Amén, iglesia. La falta entonces de los pulgares significa desequilibrio, significa profanación, muy difícilmente. El pulgar nos da el equilibrio. ¿Sabía usted que en el oído está el equilibrio del cuerpo? Usted tiene una infección en el oído y comienza a caminar torcido y se va para un lado. Dios sabe, por eso es perfecto, espiritual, Él te habla. Cuando tú no escuchas, cuando tú no oyes, comienzas a caminar desequilibrado. Hay un desequilibrio en la vida. Cuando tú ves que no tienes el pulgar derecho, hay un desequilibrio, hay una profanación en tu caminar, en tu andar, en tu hacer. Hay un desequilibrio en la vida. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer con todas estas manos? Pues algo muy sencillo. Váyase a Mateo capítulo 12 y con esto vamos terminando. Mateo capítulo 12 y ahí encontramos la solución a estas 6 clases de manos que están prácticamente desequilibradas. Mateo capítulo 12, versículo 10. 12:10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. 12, versículo 10. Lea desde el 9. Pasando de allí, Jesús entró en la sinagoga, versículo 9, donde había un hombre que tenía una mano paralizada, una de estas manos. Ahí estaba ese hombre paralizado con esas manos. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, porque inmediatamente Jesús apenas lo vio con la mano paralizada, dijo, a este lo voy a desparalizar. Amén, iglesia, es la bendición. Cuando Él ve tu mano contaminada, leprosa, paralizada, pasiva, quieta, seca, violenta, Jesús se preocupa y dice, yo lo voy a volver pacífico, le voy a volver la vida, mano seca, esa vida seca. Pero inmediatamente aparece el diablo. Aparece el diablo acusarnos, a decirte, él no merece. Déjelo así, mire, anda torcido, anda sin pulgares, anda leproso, porque él toma malas decisiones, porque el diablo nos acusa. El diablo, ¿cómo así? Que toma malas decisiones, habla mal de ti, habla mal de todo el mundo. El diablo hace eso, nos acusa. Veámoslo espiritualmente. Donde había un hombre que tenía una mano paralizada que buscaba un motivo, como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ya que lo vas a sanar, ¿está permitido sanar en sábado? Religiosos. O sea, le estaban diciendo a Jesús, uy, papito, usted va a violentar la ley, va a violar la ley. Y él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Ya? Que un perrito, que un gato. ¿Cuánto vale más un hombre? Por Dios, ¿cuánto vale? Debemos preocuparnos más por esos hombres. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el sábado. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Amada iglesia, aquí es donde está la revelación. ¿Qué le puede contestar un hombre? ¿Qué contestamos nosotros espiritualmente cuando le decimos a Jesús, Señor, tengo una mano leprosa, tengo una mano seca? ¿Qué nos dice el Señor? Extiende la mano. ¿Qué significa extender la mano? Haz un esfuerzo. Y la primera acción para la sanidad es que tú extiendas la mano. Si tú no la extiendes, no reconoces tu pecado, no va a haber sanidad. Seguirá el desequilibrio, seguirá. Digas lo que digas, no
va a haber sanidad. Extiende la mano. Así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Amén, iglesia. Una gran bendición el poder nosotros entender que nuestro Señor Jesucristo es el único que nos puede sanar. Que sana nuestras manos. Y nos las da las manos como recursos, ¿para qué? Para bendecirnos a nosotros y bendecir a otros. Ahí podemos entender, Señor, todo lo que hagan tus manos vas a prosperar, dice la palabra. Claro que sí, qué bendición cuando nosotros todo lo hacemos en el nombre de Jesús y lo hacemos para Él. Porque las manos sanadas traen grandes beneficios. Cuando nosotros ponemos a Dios por nuestra prioridad, trae grandes beneficios. En esas manos, con esas manos se recibe al Espíritu Santo. Se recibe. Usted me ha visto a mí muchas veces. A veces la gente se preocupa cuando yo llamo a alguna persona que no es todo el tiempo. Cuando yo voy a orar, yo siempre saco un poco de aceite y le unjo las manos y le unjo la mente, la cabeza. ¿Por qué? Porque esas manos representan el obrar. Señor, bendícelo. Como quisiera arrodillarme a bendecirle los pies para que su caminar sea un caminar perfecto. Cristo bendice esas manos. Con esas manos le pedimos al Señor, extendemos las manos al Señor y le decimos, ayúdame. Y el Señor no te va a mandar el dinero, el Señor no te va a mandar el medicamento, el Señor te va a dar dones y talentos para que produzcas tú la sanidad, para que hagas tú y puedas conseguir lo que usted desea y que usted anhela. Extiende esa mano, extiéndela. Jesús te da la autoridad. ¿Por qué, amada iglesia? Porque cuando extendemos las manos y Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos la bendice, entonces serán manos dependientes de Dios y no autosuficientes. Ya no van a ser manos autosuficientes, sino que dependemos de Dios. ¿Tu trabajo de quién depende? De Dios. Tu trabajo no depende de ti, depende de Él. Tú confías en Él, tú crees en Él y Él obra. Él hace. Tu salud, ¿de quién depende? De ti, de los médicos, depende de Dios. La salud tuya está en manos de Dios, entonces tú dependes de Él. A Dios manos autosuficientes. Las manos con vida vuelven y recobran la vida, dejan de ser manos paralizadas, dejan de ser manos secas. Dejan de ser manos que no obran, que no actúan, tienen vida. Son manos pacíficas, que no son violentas, que en lugar de levantar la mano para decir, no quiero, ya esta cosa, levantan la mano para abrazarte, levantan la mano para tomarte en los brazos, levantan la mano para ayudarte a levantarte si tú te has caído. Manos piadosas, que no son mundanas, que no quieren mostrar la apariencia de que soy bueno, ayudando a un perrito, ayudando a esto, ayudando a lo otro, mostrando de que yo soy bueno. Las manos piadosas, amada iglesia, no buscan títulos, no buscan apariencias, no buscan mostrarse de que somos buenas. Las manos piadosas ayudan sin que la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Amén, iglesia. Manos limpias, que no son leprosas, manos que no son pecadoras, manos que permanentemente le están diciendo al Señor, Señor, perdóname, yo cada día quiero ser mejor que ayer. Manos que obran, que no están imposibilitadas, que no son pasivas, que extienden la mano a Jesús y la rodilla al piso y decirle, Señor, úsame, porque gracias a Dios tengo la vida, tengo la fortaleza, todavía tengo toda la ilusión de conseguir no solo un día, sino cientos y miles de días más adelante. Con esas manos, amada iglesia, tú sí le puedes decir, usa mis manos, Señor. ¿Para qué? Para bendecir tu vida, para bendecir a tu familia, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tu ciudad. Y lo mejor, amada iglesia, Jesús sí las va a usar, esas manos tuyas. Y con esas manos Jesús va a mostrar el poder y la autoridad de Dios sobre todo aquello que impongas las manos. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gracias, Señor.